Hola, ¿qué tal? Estamos celebrando este domingo 6 de junio la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Eh, Hoy día el Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16, versículos 22 al 26. Voy a leer este trozo del Evangelio y después voy a hacer un breve comentario. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este trozo del Evangelio de Marcos, me lleva a pensar en la grandeza de la Eucaristía, la grandeza de lo que hace el Señor aquí. El Señor en la institución de la Eucaristía no dice, ¿cierto? Esto es algo que simboliza mi cuerpo. No dice, este es un signo solamente que les va a recordar mi cuerpo. No dice, esto es algo que quiere expresar mi sangre derramada. Dice, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. Esta es mi sangre. ¿Mm? Y eso es muy fuerte. Es decir, nos habla de que la Eucaristía es Jesús mismo, bajo la apariencia del pan, bajo la apariencia del vino. Sin embargo, no es pan, no es vino, es Jesús, bajo la apariencia de. Por lo tanto, estamos ante presencia real del Señor. Y por eso cuando me acerco a comulgar, cuando me acerco a participar de la Eucaristía, y se me dice el cuerpo de Cristo o el cuerpo y la sangre de Cristo, yo digo amén, como diciendo, así es el Señor. No digo, sí es algo que me lo recuerda, sí es algo que me lo simboliza, que es un símbolo de, no, es. Y por eso podemos decir también que al recibir la Eucaristía, como lo que recibimos es más que nosotros, podríamos decir también, somos recibidos por el Señor. Somos recibidos por el Señor. Cuando yo como un pan, yo me como el pan porque soy más que el pan, pero cuando recibo la Eucaristía, estoy recibiendo a Dios mismo. Estoy recibiendo a Jesús, que es Dios. Estoy recibiendo a Él mismo. Y por lo tanto, algo que es más que yo. Y es muy bonito que de alguna manera ocurre algo muy, muy potente, ¿cierto? Podemos decir, así como cuando uno come, de alguna manera asimila lo que ha comido, ¿cierto? Lo digiere. Podemos decir, somos digeridos por Cristo, ¿cierto?
Somos cristificados de una manera impresionante al recibir la Eucaristía. Y eso es muy hermoso. Ahora bien, no se puede quedar esta comunión solo en recibirlo y solo en que, eh, he comulgado y estoy feliz de haber comulgado, y después vivir como si nada. La Eucaristía es adelanto al gran banquete del reino, al gran banquete del reino. Es un adelanto a esa plenitud de vida que vamos a tener para siempre. Es adelanto porque ya participamos, ¿cierto?, de ese banquete. Estamos participando del banquete del reino a celebrar la Eucaristía, pero todavía no estamos en la plenitud del reino, ¿cierto? Eso ya habrá un momento en que participaremos plenamente y estaremos en una comunión plena de amor con Jesús en la eternidad. La Eucaristía es un adelanto que me prepara, ¿cierto?, para vivir la propia experiencia pascual, el paso de esta vida a la plenitud del reino. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Si recibo así al Señor, si recibo la Eucaristía, hay un llamado enorme a que ese vivir de recibir al Señor, vivir la Eucaristía, me lleve a ir dejando, entre comillas, dejando que sea Dios, que sea el Señor Jesús quien viva en nosotros y que nuestra vida, nuestro obrar, sea Cristo obrando, sea Cristo viviendo. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, participar de la Eucaristía es decir sí también, Señor, sí también al Señor, en cuanto quiero vivir como tú, con tu modo, a tu modo, que mi trato a los demás, a las demás, sea con tu modo, con tu cariño, con tu preocupación por los que más sufren, por los más necesitados. Si vivo la Eucaristía y eso no me lleva a vivir preocupado y preocupada de los demás, especialmente de los más necesitados, ¿qué Eucaristía es eso? Es algo meramente intimista, yo y Jesús, y bueno, pero ese yo y Jesús se tiene que traducir en un amor a los demás. Jesús en la Eucaristía está sacrificado. Hablamos del sacrificio eucarístico. Está Jesús crucificado en la Eucaristía. Está Jesús resucitado en la Eucaristía. Está Jesús entero en la Eucaristía. Y por lo tanto, participar de la Eucaristía también me hace participar de esa dimensión de la cruz y en que acompaño a la cruz de Jesús, también acompañando las cruces de tantos y tantas, en que también me lleva a asumir mi cruz de cada día. Ser discípulo de Jesús, ser discípula de Jesús, nos hace asumir que tenemos que tomar la cruz de cada día. Y así como Jesús cargó con todas las cruces de la historia en su cruz, también me lleva a aliviar las cruces de nuestros hermanos y hermanas. No solamente, y que eso también sea parte de mi cruz. Unirme a Jesús en la Eucaristía. Por lo tanto, tiene una dimensión no solo espiritual, sino que lo espiritual también se hace vida en nuestros actos, en nuestros gestos, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Es decir, que la Eucaristía vaya tomando nuestra vida entera. Y así va siendo nuestra vida una vida eucarística. En estos tiempos de pandemia, tal vez no he podido participar como yo quisiera de la Eucaristía. Tal vez mucha gente, deseándolo, no ha podido comulgar, no ha podido acceder a la comunión. Sin embargo, el Señor sabe que íbamos a pasar por pandemia, sabe que iban a haber momentos así. No es la única forma de comulgar. Jesús dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí, en medio de ellos, está presente en forma real. Por lo tanto, orar en familia, orar con otros, unirnos en oración, incluso por Zoom, hay una presencia de Jesús. Entramos en comunión con Jesús, comulgamos. Hay presencia real de Jesús en su palabra. Y por lo tanto, cuando acogemos la palabra, la escuchamos, la rumiamos, la acogemos, la vamos buscando hacer vida, entramos en comunión con Jesús. Hablamos del pan de la palabra, alimento de la palabra. Entramos en comunión, presencia real de Jesús en su palabra. Presencia real de Jesús en el otro. Jesús dice, lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Lo que no le haces al más pequeño de mis hermanos, a mí no me lo haces.
Por lo tanto, presencia real de Jesús en el otro, y de un modo especialísimo en los más pobres, en los más sufrientes con los que Él se identifica. Se identifica en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Con el hambriento, con el desnudo, con el enfermo, con el encarcelado, con el forastero. ¿Mm? Estamos viendo en estos días noticias tan tristes frente a los migrantes. Jesús también fue migrante y se identifica con los migrantes. Dar un ejemplo. Entonces, la Eucaristía, el comulgar, también me tiene que llevar a esas otras comuniones, a esa preocupación por los demás. Y cuando no participo de la Eucaristía explícitamente, no quiere decir que no pueda vivir una vida en comunión con Jesús. Porque Jesús está siempre conmigo. Nos lo ha prometido, ¿cierto? Es muy bonito en el Evangelio del domingo anterior. Escuchábamos esta promesa de Jesús que estará siempre con nosotros. Y en ese siempre con nosotros nos invita a vivir una vida eucarística siempre. Y esa eucarística se va dando en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos y hermanas. Yo puedo comulgar muchas veces, pero si no vivo el amor es como cerrar las puertas del corazón a la Eucaristía. Puedo no poder, por distintos motivos, no comulgar y vivir en amor y están las puertas abiertas para la gracia de entrar en esa sintonía de amor y de comunión con el Señor que se vuelve alimento para nuestra vida. Entonces, que esta celebración de Corpus Christi sea tener muy presente la belleza de este regalo enorme del Señor que se nos da como alimento en la Eucaristía y al mismo tiempo que nuestra vida sea una verdadera vida eucarística al ser vivida en el amor. Que el Señor les regale su bendición, este Dios del amor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.